Bueno, como os decía, Inocente no necesita presentación porque lleva toda la vida con nosotros en el centro. Él inauguró el centro casa. Inauguró la diócesis también, o sea, no inauguró todo el centro. Es el inaugurador. Entonces, además estamos juntos en el Ministerio de la Docencia desde el inicio, ¿no? Prácticamente. Y ha sido grandísimo colaborador del centro siempre. Él sabéis que es doctor en Historia de la Iglesia, es su asignatura, todos la habéis vivido y todos la habéis disfrutado, o la mayoría la habéis disfrutado. Y el tema de la beata ya, Juana, la mal llamada Santa Juana, ya nos lo explicará. No, bien llamada. No, bien llamada. Entonces... Bueno, pues voy a ver cómo os digo muchas cosas en el tiempo que tenemos. Que no sé cuál es tampoco. 3/4 de hora se supone. Sí, o una, sí. Y luego abrimos diálogo. Sí. Porque quedarán por ahí muchas cosas y muchos interrogantes, seguro, entre vosotros. Bueno, os he repartido una hoja. Hacemos este encuentro, pues, porque el Papa Francisco ha reconocido y ha aprobado el culto que el pueblo cristiano profesó durante muchos años a Sor Juana de la Cruz, a quien conocemos, la historia la conoce como la Santa Juana. Y ha sido el 25 de noviembre pasado, de 2024. Desde ahora la honraremos en la iglesia con culto público con el título de beata, especialmente en las diócesis de Getafe y de Toledo, porque Getafe es muy joven. Y desde el principio, cuando uno empieza a usar todos los materiales para confeccionar las posiciones para la congregación de los santos y demás trabajos, pues siempre aparece Toledo como protagonista, ciertamente. Bueno, entonces la causa es Setafensis seu Toletana y juntos lo celebraremos, y también, claro, de la familia franciscana. Bueno, lo que tengo por aquí encima son las posiciones, ya comentaré algo de ello, los sermones de Juana, estos 2 tomos, y por aquí una biografía de la santa, o de la beata, vamos a llamarla ya beata, de la beata Juana, hecha por Sor María Victoria, que es la que ha confeccionado también las posiciones. Aquí recojo la teología y la espiritualidad de la Santa Juana, es parte de mi tesis, juntamente con los sermones, y aquí un artículo sobre un tema muy especial, que está publicado en la revista Toletana, de cuestiones de teología e historia del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, y que habla de la mujer y jurisdicción en la Iglesia, la Santa Juana 1471-1534, mujer y jurisdicción en la Iglesia. Bueno, hablaremos un poco de su vida y vamos a empezar por su nacimiento. Nace en Azaña, hoy se llama Numancia de la Sagra, Azaña, cerca de Illescas, y de una familia de labradores mediano, y en 1481, estamos unos años antes del descubrimiento de América, por ejemplo, y de la conquista de Granada, y aquellos acontecimientos de la época de los Reyes Católicos, para situarnos. Bueno, nos hablan sus biografías de los problemas de salud de infancia, y sobre todo hay una promesa que va a tener mucho significado. La madre promete
llevarla en peregrinación al santuario de Santa María de la Cruz en Cubas. Las apariciones de la Virgen se habían producido en 1449, 40 años antes, y allí había una casa de la Virgen, así la llamaban, y un grupito de personas beatas que después tomaron la regla de la tercera orden de San Francisco. Bueno, allí ha prometido llevarla en peregrinación, en romería, y pasar la noche en vela en el santuario de la Virgen y llevar su peso en cera. En aquellos tiempos no había luz eléctrica, había que alumbrar con cera, llevar su peso en cera. La madre muere cuando la niña tiene 7 años, con lo cual es imposible, no puede cumplir la promesa, pero rodeada del marido y de los hijos, le dice al marido: cumple esta promesa, que es lleva a la niña a Santa María de la Cruz a Cubas. El padre también se va distrayendo y así va pasando el tiempo hasta que pues en un momento dado ya ella decide que lo mejor es irse ella y quedarse allí para siempre, vamos. Y como en una ocasión, en aquellos días de la pandemia, estábamos encerrados, pues me puse a hacer unas letrillas, unos romances, pues lo explico con la lectura de ese trocito del romance que dice: un día de Viernes Santo, sola y en silencio rezaba, el Cristo de la Verónica, desde su pañuelo le habla, queda su alma para siempre herida y enamorada. Empezaba a amanecer el lunes después de Pascua y Juana, muy decidida, desde Illescas con el alba, corriendo va hacia el convento, de muchacho disfrazada, con la ropa de su primo y a la cintura una espada. Esfuérzate, hija mía, la Virgen la acompañaba, que yo te daré las llaves, mi casa será tu casa, que tú has sido la elegida de Dios para restaurarla. Bueno, Juana llega al monasterio, la familia enseguida van allí, el padre, los hermanos, los tíos de Illescas, para convencerla de que no, que ya la han prometido en matrimonio, y ella permanece en su posición y aceptan el que quede en el convento. Bueno, allí empezará su vida religiosa. Como digo, aquello todavía era un beaterio, no una comunidad religiosa propiamente dicha. Vamos a situar la época en la que se producen la vida y los acontecimientos que vamos a contar. Son tiempos de reforma en la Iglesia de España, especialmente los Reyes Católicos, y ya antes había surgido la espiritualidad del recogimiento. Bueno, entre los que destaca a mediados del siglo XV destaca San Pedro Regalado, ahí en la Aguilera, y otros santos franciscanos que emprenden una reforma muy profunda. Ahora estamos en la época de los Reyes Católicos y pronto aparecerá también en escena el cardenal Cisneros, franciscano. Son tiempos de reforma. La reforma que se hizo en la Iglesia española en aquel momento fue decisiva. Y si se hubiera hecho esta misma reforma en otros países de Europa, no hubiera habido protestantismo. O sea, es decir, que hay una verdadera reforma. Y los protagonistas son fundamentalmente los Reyes Católicos, la reina Isabel más especialmente, y el cardenal Cisneros. La espiritualidad
la llamada del recogimiento o de la observancia. El recogimiento o la observancia. Los franciscanos viven en los barrios periféricos de las ciudades, pero de vez en cuando se retiran, se recogen en lugares de la zona de Guadalajara, del norte de la provincia de Madrid también, la zona de Pastrana, Brihuega, toda esa zona de ahí, y la zona también del norte de la provincia de Madrid. Bueno, estas zonas son de los conventos de esta zona central, ¿no? He hablado antes de la Aguilera y otros lugares de recogimiento. Pasan allí una temporada, profundizan en su vida espiritual y vuelven de nuevo a la predicación, a los conventos, en las periferias de las ciudades. Buscan una mayor observancia de la ley, de las normas, de las reglas originales, es volver a las fuentes. Es una época también importante para la espiritualidad, lo que hace el cardenal Cisneros, que hace una verdadera siembra de publicaciones que difunde en los conventos, en los conventos sobre todo de monjas, pero también entre el pueblo fiel y entre los pueblos, las parroquias, los párrocos más de pueblo, ¿no? Vidas de santos, la vida de Cristo, la vida de los santos, y las obras de una serie de santas medievales, como Santa Catalina de Siena, Santa Ángela de Foligno, Santa Matilde, el estribillo es alemán y ese ya no le dejo, Santa Matilde, una serie de santas medievales que habían destacado pues porque se conservaban de ellas su predicación, también su predicación, que va a ser una de las características de Juana, su predicación y su vida. Entonces, bueno, el cardenal hace esta siembra y sin duda que fue bien acogida en buena tierra, y bueno, Santa Juana podemos decir que es fruto también de esa siembra del cardenal Cisneros. Esta espiritualidad de la época está centrada sobre todo en la humanidad de Cristo y en su pasión. La humanidad de Cristo y su pasión, como camino para el encuentro con Jesucristo, o con Dios, el encuentro con Dios, la humanidad y la pasión de Cristo. Bueno, esto es muy buena teología. Dios se nos ha hecho presente en la humanidad de Cristo y en la cruz, y bueno, y nosotros vamos a Dios por el mismo camino por el que Él se nos ha dado, por la humanidad. Esto es muy característico de toda la época y en Santa Juana está preciosamente expuesto en muchos de sus sermones. A los 26 años es cuando se empieza a manifestar en Sor Juana los carismas que ha recibido de Dios. Es una mujer pues, que destaca en su entrega al Señor, de tal manera que se habla ya en esos años de un desposorio espiritual, que es, diríamos, dentro de la mística, el remate, el final del camino de la mística es el encuentro con Dios, el desposorio con Dios. Todos nosotros, dirá ella, todos nosotros estamos desposados con Dios desde el bautismo. Y bueno, pero especialmente se habla de desposorio espiritual y de esposas del Señor, de las religiosas. En este caso, ella vive esa experiencia profundamente y recibe, y así es representada en bastantes cuadros, pinturas que hemos
encontrado de ella, aparece recibiendo de manos del niño Jesús, que viene con su madre, el anillo de esposa, de esposorio espiritual. También vive una experiencia de las llagas de Cristo, y así la hemos visto también representada. Este tema solo en una de las pinturas que hemos recuperado de ella. Las llagas de Cristo, al estilo de San Francisco. Lo que pasa es que ella dice que no quiere nada externo, que ya los sufrimientos sí, pero que la libere el Señor de tener las llagas. Y bueno, pues el Señor parece que aceptó esa petición de Juana. En estos años también, 27 años, empieza su carisma de predicación, empieza a hablar. Los frailes la imponen silencio. El cardenal Cisneros le dará luego su permiso y aprobación. Hay un relato hermoso. Las monjas, cuando se ponía así en éxtasis y empezaba a hablar, a veces 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no tenía fin, pues entonces los frailes de a esta la encerráis en su habitación y que se esté calladita. Bueno, las monjas están vigilando lo que pasa por allí y ven que todos los pajarillos de la comarca se han reunido en la sala donde está Juana, hablando. Y como no le escuchan, pues aquello de San Antonio también, ¿no? Son las aves las que entran a escucharla. Bueno, Cisneros, un hombre que va a ser muy importante en todo este mundo de las mujeres, les va a dar un protagonismo grande y va a hacer obras importantes en favor de las mujeres, pues Cisneros le da el permiso para predicar. Acuden a escucharla gentes de los pueblos alrededor. Estamos en un santuario de la Virgen, frailes franciscanos, a ver qué es esto, ¿no? Personajes de la nobleza, y entre los más célebres personajes, pues el gran capitán, que en los últimos años de su vida pues decidió dejar ya tantas armas, y de la mano del cardenal Cisneros pues se hizo un hombre muy espiritual los últimos años de su vida. Incluso favoreció económicamente para la construcción del convento de Cubas, y se hizo allí una pequeña casita y vivió algún tiempo. Un día se le ocurrió decirle a Sor Juana que iba a hacer no sé qué campañas de guerras, y Juana le dijo: se ha acabado ya todas las guerras, y prepárate que vas a morir pronto. Y a los 30 días se murió. Hasta ahí. Bueno, murió en el año, sí, en el 15 me parece. Bueno, 1515. El propio cardenal Cisneros la escucha en ocasiones, y el mismísimo emperador Carlos V también, en su camino entre Madrid y Toledo, pues el convento está de paso, y al parecer están recogidas 4 ocasiones en las que estuvo en el convento y acampó por allí en la pradera con todas sus huestes. Bueno, es una mujer predicadora. En los escritos se presenta como trompeta de Dios. Es una imagen que ya la tenemos en el Antiguo Testamento, la trompeta de Dios que resuena. Esto empieza en 1508 y va a terminar en 1521. Son 13 años en los que predicará.
ella habla desde la oración, se pone en oración, queda en ocasiones como elevada y empieza a hablar sin papel ninguno, sin nada de nada, simplemente empieza a hablar todo lo que le viene al corazón y a su mente, ¿no? Como un don del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a recoger esa predicación? Porque, claro, ella no escribe. Hay una monja, María Evangelista, figura su nombre, juntamente con algunas otras, no tenemos más nombres que el de ella, que van recogiendo toda la predicación, todo lo que va diciendo. Quizá, esto lo está estudiando ahora un profesor, está muy metido en este tema, para hacer una edición más científica del Conorte, del manuscrito que está en el Escorial y el otro manuscrito que está en Roma. Pablo García Costa va a hacer una edición que no pude hacer yo, porque yo no soy un experto en filología. Entonces yo me interesaba para lo que me interesaba, el hacer esa tesis. Era necesario, imprescindible que la hiciera, pero la está haciendo ahora. Y ciertamente él en el último encuentro que hemos tenido, pues hablaba de que con toda probabilidad las monjas iban haciendo cuadernillos, iban haciendo recopilación, iban escribiendo por aquí, iban escribiendo por allá, y llega un momento ya en que deciden recogerlo todo en un manuscrito. En un manuscrito que lo van también a poner, a escribir al modo de siguiendo el año litúrgico. Y bueno, pues ahí ya van incluyendo. Algunas veces en algunas fiestas pues aparecen 2 sermones prácticamente. Se ve que bueno, pues había varios materiales, bueno, y ellas lo recogen, todo lo que habían ido preparando y en ese manuscrito. La predicación dura hace 13 años. El manuscrito es llevado a Toledo para su revisión en vida de Juana en 1623-24, estos años. Después de la Guerra de los Comuneros se produce en España también una vigilancia muy grande de todo lo que sean grupitos y comunidades por ahí un poquito así, todo viene el emperador en plan duro y entonces hay que revisar. Están haciendo entonces lo que se llamaron el movimiento de los alumbrados. Alumbrados lo define el diccionario como movimiento socio-religioso español del siglo XVI, pseudomístico, que fue estudiado y juzgado por la Inquisición. Bueno, pues entonces hay que llevar los franciscanos estaban muy cercanos al pueblo y estaban muy metidos en grupos en los que ya se estudiaban los evangelios. Se publicaron por aquella época libros de epístolas y evangelios, así se llamaban, y de lo que se leía en la liturgia, para luego, en lengua vulgar, para luego trabajarlo en los grupos. O sea que había un estudio de la Biblia. En este contexto, bueno, pues, y ante ese momento de vigilancia por parte de la Inquisición, pues entonces los franciscanos tienen la necesidad de recoger el manuscrito de Sor Juana y va a Toledo en esos años, 1623-24. En 25, 1500, ay, esas fechas están, 1500, por favor, va, fallo.
1500, 23, 24 y 1525. Ahí van a Toledo, el manuscrito, y ahí es revisado por el padre Francisco Ortiz. Francisco Ortiz es un franciscano predicador apostólico que, bueno, pues en un momento dado también esta tendencia un poco a reprimir ciertas cosas, pues le encierran en Torrelaguna. Y luego intentaron rescatarle y que volviera a ser predicador apostólico, le trajeron hasta papeles desde Roma, pero el padre Ortiz dijo que no salía de Torrelaguna. Y se le conoce en la historia de la orden franciscana como el célebre retirado de Torrelaguna. Bueno, pues este está en Toledo, en San Juan de los Reyes, un monasterio que acaba de ser creado, nuevecito del todo, y allí estudia y hace unas pequeñas anotaciones, pocas. Bien, pues evidentemente pues, que los sermones de Juana no tienen nada de alumbrados, de iluministas. Después, un censor anónimo pues se atreve a coger también el manuscrito y a hacer por allí algunos tachajos y algunos emborronamientos con algodón y alcohol o algo así para borrar lo que no le gusta. Es anónimo, no sabemos quién fue aquel. Incluso dice que era algo pariente, no sé si pariente por parentesco natural o por fraile, pero el caso es que hay unos tachones en este manuscrito. Finalmente hay un tercero estudioso del manuscrito. Es la glosa que hace el venerable Fray Francisco de Torres. Este ya sí, este en 1500, ahí no sé por qué han bailado las fechas, en 1567-68. Este hombre es otro predicador apostólico, se ha atrevido a hacer un sermón así como muy fuerte, denunciando el mal pastoreo de los pastores, laicos o civiles, religiosos, obispos y sacerdotes o políticos, nada menos que en Toledo, en la ciudad de Toledo. Y entonces, pues es otro de los que dice, te vas a estar calladito, que eres todavía muy joven y todavía no has aprendido que hay que ser más moderados. Bueno, entonces el padre venerable, porque estuvo también en proceso de canonización, se quedó en venerable, el venerable Francisco de Torres, bien, tiene tiempo, está encerrado en San Juan de los Reyes y allí tiene tiempo para tomar el manuscrito de los sermones de Juana y escribir una serie de anotaciones increíbles. Todas se merecen también, ya se han publicado varios trabajos, varios artículos sobre ello, pero merecerían una tesis entera, porque hace una defensa de ella, hace una defensa de la mujer, y bueno, hace una defensa preciosa, comentando diversos pasajes, aprovechando todos los espacios libres que pueden quedar en un manuscrito. Todo. No ha sido fácil leerlo, pero se ha leído. Y él es el que dice quién es él y quién lo está haciendo, dice cuándo se consagró como religioso, da una serie de datos y nos da también la fecha en que lo está haciendo. En este momento están sonando las campanas de Toledo a duelo por la muerte infeliz del príncipe, el hijo de Felipe II, aquel que le tuvo secuestrado y encerrado en la cárcel, y bueno, se moría.
Entonces, sabemos ya la fecha en que lo escribe, y él es el que nos dice que las anotaciones anteriores, que están con otra letrita un poco distinta, pues pertenecían al padre Ortiz. Estos datos son muy importantes, porque esto nos demuestra que este manuscrito, que en vida de Juana va a Toledo, de Toledo pasa luego al Escorial, y este es el manuscrito original, porque la causa de la canonización se paralizó en el siglo XVII, precisamente porque no se encontraban los escritos originales. Eso es lo que yo tenía que demostrar. Bueno, continúo, luego volvemos sobre algunas cosas y me preguntáis si no. Una mujer párroco, mujer y jurisdicción en la Iglesia. Este es otro tema importante. El cardenal Cisneros pues quiere hacer de aquel beaterio pues un gran convento. Ya se han hecho obras con la ayuda del gran capitán, también del emperador. Bueno, ya se han hecho obras y aquello va adelante con mucha fuerza, pero él quiere, diríamos, dar vida a aquello. Y va a hacer, Cisneros va a hacer una regla especial para estas beatas. Normalmente en la reforma de Cisneros lo que pretende siempre es hacerlas a todas clarisas de la segunda orden. Pero, claro, se da cuenta de una cuestión. Las clarisas están recogidas, metidas en su monasterio y de ahí no salen. No tienen una hacia afuera. Y entonces hace una regla especial que le aprueba el Papa León X. Hace una regla especial para los laicos y la tercera orden de penitencia de los franciscanos, de laicos, que a veces se reunían en comunidad para hacer obras sociales. Pues claro, mientras vivían en comunidad necesitaban ya también algo de regla, pero en este caso les da una regla especial. De manera que Juana no fue clarisa, Juana fue de la tercera orden regular. Regular no por regular, sino por la regla, que era muy buena, ¿no? Regular. Bueno, de la regla. Entonces, para esto, Cisneros, en esta regla que les prepara, va a dar vida a 3 monasterios muy importantes. Uno en Toledo, que es el que se ha llamado hasta hace 20 años, ha durado hasta hace 20 años, el convento de damas nobles. Educaban a las muchachas, educaban a la juventud de la nobleza de Toledo, en este caso, en Toledo. Esto mismo hace en Alcalá, porque la universidad es para los hombres. A la Universidad de Alcalá de Cisneros no van las mujeres, pero él quiere también hacer promoción de la mujer, y entonces a las de San Juan de la Penitencia, las Juanas las llaman allí no por Juana sino por Juan de la Penitencia. Juan de la Penitencia es el Bautista, Juan el Bautista, que es el patrono de la Orden Tercera de Penitencia de San Francisco. Bueno, entonces las Juanas de Alcalá les va a dar también varias funciones. Primero, que eduquen las mujeres. Segundo, que tengan un hospital de mujeres, porque había ya un hospital en Alcalá, en el cual allí se visita también cuando se va a hacer turismo junto a la casa de
de Cervantes, junto a casa de Cervantes. Aquel lugar donde estuvo de enfermero San Ignacio de Loyola cuando fue estudiante algunos años en Alcalá. Bueno, pues, pero no hay para mujeres, entonces hace un hospital para mujeres. Las Juanas de Alcalá tienen su grupo de mujeres para educar, su grupo de mujeres para atender en el hospital y luego la comunidad, diríamos, que reza, que canta, etc. Tienen por tanto esta trascendencia social, no son puramente unas monjas de clausura. Y lo mismo va a hacer en Cubas. En Cubas los viejos libros pues hablan de la casa de la Virgen, y cuando habla de la casa de la Virgen se está refiriendo sobre todo a la casa de educación de niñas. Algunas de ellas luego figuran como testigos en los procesos de canonización y dicen: ¿y usted cuántos años lleva en el convento? Pues yo llevo 80 años, pero ¿cómo dice usted? Sí, es que vine con 5 años. Y luego se quedó de religiosa. Otras salían, una vez que se educaban, les daban su ayuda para su dote, para que se pudieran casarse dignamente y ya está. Y allí había pues mujeres de la nobleza y mujeres también del pueblo sencillo. Algunas eran doña, y así lo ponen los viejos documentos. Las doñas eran de familia noble. Bueno, esto es lo que hace Cisneros. Claro, para esto necesita que aquella casita de Cuba y aquel monasterio que está surgiendo pues tenga medios para todo ello. Eso lo va a solucionar Cisneros con el tema, dándole la parroquia de Cubas. Ella es la que gobierna la parroquia de Cubas y, bueno, necesita evidentemente, para efectos de los sacramentos, un sacerdote. No le llamará nunca párroco, ni le llamará vicario, ni coadjutor, le llama capellán, pero necesita alguien que haga esas funciones sacramentales, porque las otras funciones de educación, de gobierno, etcétera, de evangelización y de gobierno, caen bajo la jurisdicción de Juana. Bueno, este es un caso de los pocos que ha habido en la historia, pero ha habido varios casos de mujeres por Europa, y el más célebre aquí en España es ya nada menos que del siglo XII-XIII, que es la célebre abadesa de las Huelgas de Burgos. Bueno, ya para en plan un poquito también de darle, a ver dónde viene aquí el párrafo. Fray Francisco, el arzobispo de Toledo y cardenal, quien diera a la Madre Juana permiso de predicar, es un gran reformador y de grande caridad. El humilde beaterio deseaba transformar en un grande monasterio para Dios glorificar. Era pequeña la ermita, pobre la comunidad, grande la fama de Juana, abadesa singular, una joven carismática de fama y autoridad que anima la fe del pueblo y llama a la santidad. Cisneros tiene un proyecto que Sor Juana acogerá: hacer un gran santuario, la casa donde educar a doncellas y un convento donde al Señor alabar. Para esta causa tan noble, Cisneros proveerá. El 9 del mes de marzo se ha dignado visitar este pequeño convento, el más grande cardenal. Que la Sagra de Toledo 1000 fiestas hace a la Virgen de la Cruz, que es Virgen Madre. Que la Sagra de Toledo contenta envía vuestros hijos y devotos Virgen María. Y con fiestas y alegrías van los lugares a la Virgen de la Cruz, que es Virgen Madre. Estas letrillas son de Tirso de Molina. En la Santa Juana de Tirso, que tiene 3 obras dedicadas a la Santa Juana, 3 obras de teatro, pues trae estas letrillas. Bueno, yo las he puesto aquí. Pues en ese día de la romería,
En aquel día solemne, Fray Francisco, el cardenal, rodeado por el pueblo y por la comunidad, preside solemne misa y cuando llega al final hace público un decreto con grande solemnidad. Unimos y anexionamos parroquia a comunidad. A Madre Juana nombramos párroco a perpetuidad de la parroquia de Cubas y les damos facultad a la Madre y las hermanas para nombrar capellán, al cuidado de las almas y al servicio del altar. También podrán removerle si estiman necesidad. Eran ellas las que elegían y quitaban. Para siempre, en el futuro, esa es nuestra voluntad. Bueno, este es el primero. Seguimos. Los últimos años de Juana van a ser años de sufrimientos y enfermedades y de persecuciones. La llegarán a quitar incluso de la abadesa. Tus alas serán quebradas, tiene un día el mensaje del ángel de la guarda al que tiene una gran devoción. Tus alas serán quebradas, le dice. Vienen tiempos de enfermedades y persecuciones. Han surgido enfrentamientos en la comunidad. Hay una monja que todo este tema de la parroquia de Cubas y demás no lo aceptan. Quizá también desde fuera pues el clero probablemente pues decía que esto que una mujer que tenga cura de almas no entonces empieza todo eso. Ya ha muerto Cisneros en el año 17 ha muerto Cisneros y entonces pues, ya comienzan tiempos más difíciles. Bueno, han de intervenir los frailes y los frailes hacen capítulo, hacen poco menos que es un momento verdaderamente de película, porque les dan incluso golpes con los bastones así a las monjas y dicen que les hizo sangre, es decir, llamándolas rebeldes y que se humillen. Y Juana, que está ya tullida, que casi no tiene ni manos para llevarse la comida a la boca, pues entonces pues la dan también así con las disciplinas estas de las penitencias antiguas, le dan con las disciplinas como reconoce que eres culpable, ¿no? A callar todo el mundo. Y entonces nombran una presidenta, no la llaman abadesa, porque la abadesa tiene que ser elegida. La abadesa tiene que ser elegida por las hermanas, y así lo hacen desde los tiempos de San Francisco y antes, en los monasterios. Entonces no la llamarán abadesa, la llamarán presidenta. Bueno, morirá pronto la nueva presidenta y volverá Juana a ser la... Pero este va a ser un momento muy duro de persecución y de caer así, retirarla totalmente de... Bueno, no obstante vuelve a ser la madre y muere en 1534. Por tanto, dentro de pocos años tendremos el 5º centenario de la muerte. Yo celebré el 5º centenario del nacimiento en 1481, por tanto en 1981 celebré, y allí pusimos aquella imagen que hay debajo de las campanas, para los que conocéis el lugar, celebré el 5º centenario del nacimiento. Voy a ver si llego al 5º centenario de su muerte, en el año 34. Bueno, Juana, pongo yo otro punto, y voy rápido ya, luego hacemos preguntas. Lugar de Juana en la historia de la espiritualidad. Bueno, pues Juana es una mujer entre los místicos franciscanos del siglo XVI, que son muy importantes. De los místicos franciscanos del siglo XVI están publicadas ya sus obras en la BAC de los años 40 y tantos, y en el año 80 y tantos se han vuelto a publicar.
Recientemente en Italia, en Padua, los franciscanos en Italia han vuelto a publicar estos místicos franciscanos del siglo XVI. Y mira por dónde, como ya les ha llegado Juana, pues han incluido a Juana. Es decir, que se nos han adelantado los italianos en este sentido, y la Juana ya ocupa un lugar entre los místicos franciscanos del siglo XVI, que son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Bueno, entre ellos está San Pedro de Alcántara, pero bueno, entre ellos está Francisco de Osuna. ¿Os suena Francisco de Osuna? Francisco de Osuna es el libro que durante 20 años va a servir de guía espiritual a Santa Teresa, nada menos, nada menos, el tercer abecedario. Bueno, entonces, y San Pedro de Alcántara va a ser quien le dé el empujón a Santa Teresa, animándola que va por buen camino, al cual tiene luego dedicado en su vida unos párrafos preciosos, ¿no? Están hechos como de raíces de árbol, dice. Bueno, pues los místicos franciscanos tienen una influencia muy grande en los grandes místicos carmelitas. Los carmelitas no tenían ningún maestro especial. Habían nacido allá en el Monte Carmelo, vinieron cuando las cruzadas se vinieron para acá, se extendieron también por Europa, pero los carmelitas no tenían maestros espirituales. No tenían ningún gran maestro espiritual. Heredan todo lo de los místicos franciscanos. Este es un tema que a mí me interesa seguir estudiando, ya he preparado algún trabajo sobre ello y será publicado en breve. Bueno, pues eso es muy importante. El lugar que Juana ocupa, hay un carmelita, precisamente, muy experto en los temas de Santa Teresa, que ha hecho una historia de la espiritualidad española en el siglo XVI. Y entonces son 3 tomos y en ellos dedica un artículo a la Santa Juana. Bien, ahí os pongo después el índice de este libro que recoge la teología y la espiritualidad contenidas en el Conorte, sacando contenidos de teología y de espiritualidad. Dios, origen y destino del hombre, lo titulo. Jesucristo, Dios para todos. Este Dios para todos es que es frase de ella, vamos. La mediación de la Iglesia, muy importante, la visión que tiene de la Iglesia y su misión de evangelizar, etc. Muy importante. Los sacramentos, de todo aparece, claro. En los sermones, como imagináis, pues se habla de todo. Habla mucho de Nuestra Señora, la madrina mayor la llama en algún momento, y así he puesto el título ahí en el capítulo. Habla de los ángeles en la vida de Cristo y de la Iglesia. Los ángeles tienen un protagonismo importante en la vida de Juana. Tiene muchas referencias a la religiosidad, a la piedad popular, a lo largo de sus sermones, con un equilibrio muy grande en tiempos en que la religiosidad popular era muy criticada, sobre todo por Erasmo y los erasmistas, y por supuesto por los protestantes, el culto de los santos también. Bueno, ella guarda un buen, perfecto equilibrio en el tema de la religiosidad popular. Otro capítulo dedico a la vida cristiana, con un subtítulo, Todos llamados a la santidad, porque es una insistencia constante en todos estos franciscanos del siglo XVI y en Juana totalmente. Todos llamados a la santidad. Y de vez en cuando
se expresa como ahora nos expresamos, no, ellos y ellas, y lo dice. Ya de vez en cuando dice, porque seguramente se veía un tanto atacada, porque esta mujer que se mete donde no la llaman. Entonces, ellos y ellas, todos llamados, todos y todas. Sí, sí. Curioso, es curioso. Pero yo cuando leí me hizo mucha gracia. Mira cómo defiende la causa. Bueno, evidentemente, cuando ahora los estudiosos que están haciendo trabajos en la universidad, porque hay un grupo importante en la Complutense, y hay profesores en varias universidades, en la de los jesuitas, en la de Castilla-La Mancha, en la Pompeu Fabra de Barcelona, bueno, hay un grupo de profesoras y de equipos que están trabajando este tema de mujeres. Bueno, pues a Juana, desde luego, algunas de ellas están felices porque sea además beatificada, otras no, otras les interesa como personaje pues el lenguaje, la literatura, los géneros literarios, la forma de expresarse, en los sermones, bueno, bien, pero los hay gente trabajando el tema, y hemos tenido dos, en febrero del año pasado hicimos un congreso en la Complutense. Bueno, una última palabra para decir la causa de canonización. La causa de canonización ha durado 500 años. La primera etapa fue de 1621 a 1630. Termina con la declaración de la heroicidad de las virtudes y, por tanto, desde entonces su título era venerable. Los decretos de Urbano VIII, que se hacen precisamente en esos años, 1625 y 1634, no permitieron su canonización por confirmación de culto, porque ella ya tenía culto, que es lo que hemos demostrado ahora últimamente, y por lo cual se nos ha dicho, pues tenéis razón, tenía culto y tuvo culto más de 100 años, pues entonces, pues sea por confirmación de culto. El pueblo fiel la nombró santa, la ha venerado como santa, sea. Pero entonces le faltaba 1 año, 2 años, no, los 100 años estaban ahí, lo justo para que dijeran, no, sigas el camino normal. ¿Cuál es el camino normal? Pues ya lo dice los decretos de Urbano VIII, después del Concilio de Trento. Los procesos normales, que se estudien los escritos. Bueno, llevaron los escritos. Llevaron un manuscrito que tenían en el convento. Y no hemos encontrado más. Sí, hay noticias por ahí en los escritos antiguos de algunos otros, pero no se han encontrado más. El que está en Roma, en la Biblioteca Vaticana, y el que está en la Biblioteca El Escorial. No se puede estar en mejores sitios, desde luego, para unos libros de este tipo. Entonces, ¿qué manuscrito llevan a Roma? Pues llevan a Roma un manuscrito que, después de haber confeccionado el original las monjas, las mismas monjas, pues algún fraile más culto pues ha intentado prepararle para una posible publicación. Entonces, de vez en cuando usa palabras, frases explicativas, de vez en cuando matiza aquí, matiza allí, es decir, organiza un poco de otra forma algunos sermones, porque le parece que están mejor. Es decir, hay una segunda mano, está clarísimo, hay una segunda mano. Y entonces, bueno, pues aquello, de todas formas, a los escritos les pusieron objeciones, pero no es de extrañar. En el siglo XVII pusieron objeciones y muy graves al mismísimo San Juan de la Cruz. Luego pasaron los escritos. Los franciscanos les dijeronlo en Roma, pero vamos a ver, si ella no ha escrito,
pues no hacen falta, dejen los escritos fuera. Pero para ellos Juana era una gran maestra, y entonces si no tenemos su enseñanza, pues nos quedamos sin maestra. Así que hicieron una defensa bien hecha de las objeciones que habían puesto. Bueno, los dos censores, uno de los cuales dice, bueno, como ella no lo ha escrito, pues hizo un par de cortes en el sermón de la Inmaculada, mira por dónde, en el sermón de San Francisco, mira por dónde, que bueno, esto es una monja franciscana, y no lo leyó, porque él mismo lo dice. Bueno, en todo caso, decidieron en Roma que los escritos además no eran los originales, que por tanto, pues ya aquí se para la cosa. Aquí se para la cosa. Se hace en 1664, a finales del siglo XVII, se hace un proceso de no culto. Claro, lo que se demuestra en el proceso de no culto es que tenía muchísimo culto. Y ahí veréis a todo el pueblo de Cubas y a todos los reunidos cuando tienen que retirar del culto a la santa y volverla a meter en tierra, bajo tierra. Estaba ya en alto, claro, y en su lugar donde recibía el culto. Entonces, bueno, lo que demuestra el proceso de no culto es que tenía mucho culto, pero obedientes a Roma. Mientras aquí nos decidamos, se acabó el culto, ya está. Bueno, se presentan los milagros varias veces. Se presenta un memorial de milagros, pero los milagros nunca dejaron que se estudiaran, que se hiciera proceso de milagros, porque las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Es un tocho gordo de milagros, el 70 y tantos milagros, pero tampoco tienen ahora datos para que nosotros hubiéramos cogido aquello, lo diéramos a unos médicos y pudieran con esos datos hacer un diagnóstico y decir, aquí hay un milagro, porque no hay datos suficientes de tipo médico. Entonces no hemos podido ir por ese camino de decir, pues vamos a coger aquellos milagros, ya que ahora no tenemos otros. En todo caso, lo de los milagros siempre en Roma lo dejaron ahí. No. Mientras no sacaron los escritos, Bueno, bien, pues en 1702, 1731, en el siglo XVIII, se mandan buscar los escritos originales que no se encuentran, por tanto no se puede continuar y ahí acabó la cosa. En la etapa actual lo que hemos hecho entonces ha sido la búsqueda y estudio de la documentación de etapas anteriores de la causa, todo lo que había en Roma publicado. Por cierto, fijaros qué cosas, parte de la documentación de la causa de la Santa Juana estaba en la Biblioteca Nacional de París. ¿Por qué? Pues sencillamente, Napoleón se llevó a carretadas para hacer una gran biblioteca en París y se llevó de Roma lo que le dio la gana. Luego devolvió bastante. Francia devolvió casi todo, entre ellos nuestros grandes procesos de Santa Teresa y de nuestros grandes santos. Volvieron a Roma, pero allí quedó algo y allí sigue. Allí sigue documentación sobre la Santa Juana, en la Biblioteca de París. Bueno, pues ha habido que recoger todo eso, de aquí y de allá. Y luego, para hacer la biografía crítica, pues ha habido que buscar por biblioteca por todos sitios, porque no teníamos más que una biografía del siglo XVII y que aporta muy pocos datos, porque esta biografía del siglo XVII se extraen mucho en consideraciones místicas y morales, etcétera, etcétera, y no están explicándome la historia de los acontecimientos, no me hablan apenas, pasan así muy desapercibidos. Entonces, ciertamente había que hacer una biografía crítica.
bueno, esta la hizo en la Posición, lo mismo que en esta publicación ya más popular, Sor María Victoria Triviño. Esta última etapa ha sido obra de 3 personas. Jesús Gómez, que fue el primer bibliotecario archivero de la diócesis, que fue capellán también del convento. Jesús Gómez, que se le daba muy bien buscar por todas las bibliotecas y meterse en todos los sitios y preguntar a donde no sabía, y todo lo encontraba. Bueno, había que recopilar un montón de documentación para poder empezar a leer y luego a decir a ver qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Bueno, después, como el problema era el de los escritos, pues yo me puse a estudiar. Quise que algún profesor de la universidad se hiciera cargo del Conorte y que lo publicara. Luego ya, dice, no. Si los sacerdotes, siempre ha habido sacerdotes eruditos que han hecho cosas y tal, ahora ¿qué pasa con los sacerdotes? Hágalo usted. No, me lo dijo tanto. Entonces me fui, entonces ya a decir, a ver dónde puedo yo ponerme a estudiar después de 20 años de cura, que casi no había cogido un libro. Pues a ver cómo voy a estudiar, y a ver cómo hago la licencia, y a ver cómo hago el doctorado, y a ver cómo llevo los sermones a Roma. Bueno, y luego yo ya estaba exhausto y además muy atareado en mis tareas pastorales. Y entonces, lo último, recurrimos a Sor María Victoria, con la que yo me había encontrado ya en un congreso que hubo en el año 83 en Salamanca, la primera vez que yo hablé de Juana en un congreso internacional con ocasión del 8º centenario de Santa Clara. Entonces allí hablé de Santa Juana por primera vez. Y allí me encontré con Sor Victoria, y bueno, ella publicó también aquel año, con algo que le aporté yo de mi tesina, la tesis no estaba hecha todavía, sobre escritoras clarisas españolas, y entre ellas, pues una de las primeras había puesto a Juana, a pesar de que no era clarisa. Ahora sí lo son en el convento. Bueno, ella entonces preparó esta biografía, que está muy documentada, aunque aquí, al ser popular, pues no tiene demasiadas notas abajo, ¿no? Bien, así que ha sido obra de Jesús Gómez, obra mía y obra de Sor Victoria, de mucha constancia, no pocas dificultades, y al final pues ha habido que hacer otra posición, que aquí no está, demostrando el culto, porque aquí justamente en la propia congregación pues dijeron, bueno, aquí hay material suficiente para que se pueda proceder a la apertura de la causa. No, proceder primero al reconocimiento de las virtudes y luego también a la canonización por culto inmemorial. Ellos mismos lo recogen aquí en la introducción que hace el ponente de la causa de la congregación, a lo que ha preparado Sor Victoria. Y voy a terminar con unas frases que a mí me dicen mucho. Nos encontramos, subrayado conclusivo, titula, esto es de la Congregación de los Santos. Nos encontramos ante una figura femenina de notable estatura espiritual, que se incluye de forma original en la corriente y espíritu de la gran mística española de los siglos XVI y XVII. Vinculada a la piedad popular de modo invencible y con fuertes acentos teológicos que constituyen el núcleo de su predicación, a grandes rasgos la sierva de Dios nos sorprende con elementos de elevada mística unitiva, como experiencias personales abrasadas en intenso amor a la vida franciscana
y en una continua meditación del misterio de Dios. Proponer hoy, esto podría ser una objeción que hagan más de 4, proponer hoy una figura antigua, que viene aquí traer ahora, él sale al paso de esa posible objeción. Proponer hoy una figura antigua puede parecer arqueología eclesial, operación de arqueología eclesial. Se trata, sin embargo, de restituir al pueblo de Dios una autorizada confirmación de su piedad y su devoción hacia la sierva de Dios que el mismo pueblo desde siempre invoca con el título de Santa Juana. Es más, su canonización representa para la Iglesia entera un feliz momento para apropiarse de esta maravilla del Señor que en tiempos lejanos y difíciles supo enseñar, predicar, orar, contemplar. Pues y ahí explica un poquito más. Pongo aquí el punto final y me abro a las preguntas que queráis. Que ya me hablo con más de la cuenta. De cualquiera de los puntos o aspectos que he ido por ahí diciendo. Preguntas. Quería preguntarle, cuando ha comentado de todo lo referente de los documentos, de los escritos que están recogidos tanto en Roma como hubiera mencionado, como en la Biblioteca de París, ¿hay posibilidad o que se pueda hacer una petición para tener una copia de esos documentos para tenerlos aquí en España? Sí, ¿No sí. es posible los originales? Sí, los tenemos. O sea, tenéis los originales aquí. No, tenemos fotocopias. Tenemos fotocopias. Nos mandaron. En algunos momentos todavía no... Bueno, las fotocopias sí existían. Y existían también los microfilm. Ahora te lo hubieran mandado en un disquete y ya está. O en un pincho. Pero sí, vinieron de París. ¿Cómo supimos lo de París? ¿Cómo supo Jesús lo de París? Pues porque en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, te encuentras un libro gordo, muy gordo, que dice de manuscritos y no sé qué españoles, de origen español o de cultura española, que están en otras bibliotecas por el mundo. Y aquí se puso a mirar, ¡anda! Aquí aparece Juana, a la Biblioteca de París. Es seguir el rastro y no parar. Yo quería hacer una pregunta. Ha comentado usted que uno de los sermones de la Beata Juana era sobre la Inmaculada. Sí. Pero todavía no era dogma. Uy, ¿qué va? O sea, ya tenía ella la intuición o el convencimiento. Y dice con toda claridad, y están en un error los que dicen lo contrario. Y lo ponen en labios de Cristo. Por eso es que la mandan a callar. Sí, y claro, los de Roma enseguida dijeron, no, esto es que los franciscanos, ya sabemos. Bueno, ella es una de las... Ya un poquito antes de la época de Santa Juana, en la época de Sixto IV, el Papa Sixto IV, el beato, no me acuerdo cómo sale el nombre, un franciscano, al Papa y se extendió bastante. Y bueno, de hecho, había una misa de la Concepción de Nuestra Señora. No se hablaba de la Inmaculada Concepción, pero se hablaba ya, había una misa de la Concepción de Nuestra Señora. Y bueno, es decir que eso ha sido cosa de siglos. De hecho, luego en el siglo XVII, los grandes, en la época de Felipe III, una serie de obispos de origen franciscano, varios de ellos estuvieron en la causa de la Santa Juana, usaron también la enseñanza de Juana a la hora de presentar en Roma la petición de que fuera declarado dogma. Lo que pasa es que eso ha tenido su proceso de siglos. O sea, en la historia del dogma, pues hay que hacer una historia completa de ese dogma y de cómo ha ido
creciendo la conciencia de la fe. ¿Y qué es lo que afirma ese dogma? Al final, claro. Bien, pero en todo caso, ella está ahí, ella está ahí. Luego va a haber otra figura también muy importante que sigue de venerable, que es la venerable Ágreda, Sofía de Jesús de Ágreda, en un siglo después, que es otra de las grandes, que ya era de la Orden de la Inmaculada Concepción, que se funda, la Orden de la Inmaculada Concepción se funda en Toledo por Santa Beatriz de Silva en la época de los Reyes Católicos. Es decir, que la Inmaculada. ¿Qué nos podría decir sobre los restos mortales y sobre su confesión? Ay, madre. Pues sobre los restos mortales te puedo decir que a los 6 o 7 años la sacan de su sepultura, se empieza ya a poner en alto en el coro durante un tiempo. En el coro de las hermanas tienen ya su cuerpo incorrupto. Pasan unos años y la ponen ya dentro de la iglesia, en el arco donde está actualmente las reliquias, en aquel arco, y allí va a recibir culto pues todo ese tiempo hasta el momento en que se retira del culto a finales del siglo XVII, mientras en Roma no den la sentencia definitiva. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacen en ese momento? Volver a enterrarla. Sí, mandan a enterrarla. Y se le vuelve a sacar 6 o 7 años más tarde y sigue corrupta. Entonces no la vuelven a poner en el arco de honor y en alto, sino que la hacen en una cripta abajo de la iglesia, hacen una cripta y allí estuvo ya hasta la época de los franceses. En la época de los franceses vienen y claro, pues arramplaron y destruyeron todo lo que quisieron. Y en este caso el arca de plata que guardaba sus restos. Es un arca que se pone en 1614, a principios del 17, hecha por los plateros de Toledo, con escenas de la vida de la santa, de tal manera que si existiera en Francia, llevada por los franceses, se podría identificar perfectamente el arca, pero me imagino que la plata la fundirían y se quedaron con ella. Otras cosas se pueden encontrar, pero la plata será difícil que encontremos el arca de plata. Del cuerpo lo dejaron allí todo tirado y destrozado, pero no obstante aquello se recogió y antes de la guerra civil del 36 pues estaba en un arca de madera, por dentro con terciopelo rojo y con chinchetitas así muy bien almohadillado, y ahí estaban los restos. Los restos no solo los restos materiales, sino por ejemplo también un Cristo del siglo XIII, regalo muy importante históricamente y artísticamente, del tipo de Limoges que se llama, de estos Cristos, se lo había regalado Cisneros. Pues ese estaba allí con sus restos, y ahí con sus restos lo hemos encontrado. Y el rosario que colgaba de su cuello, y la medalla de la Inmaculada que llevaban, bueno, todo este tipo de cosas estaban en esa caja. Cuando la guerra civil, un día de San Ignacio de Loyola, 31 de julio, salen corriendo las monjas, se las llevan unos amigos a Madrid porque están en peligro. Pocos días después morían varios hermanos los hermanos de San Juan, ¿cuáles son los de Griñón? La Salle. Los de La Salle murieron 4 días más tarde, o sea que, bueno, salían de Madrid y mataban 2 de... Las monjas se las llevaron a Madrid, y las monjas la mitad fueron a una casa, la mitad a otra. Las de una casa enseguida pasaron a la embajada de Francia, y ahí se salvaron, estaban en terreno
pero las otras quedaron en la casa donde habían ido. Y los mismos que la llevaron, probablemente, los mismos que la llevaron, dijeron, les preguntaron, a ver, ¿dónde la habéis llevado? Porque el que les mandó que las llevaran, los mandó con la mejor intención, pero los que las llevaron ya, eso es otra cosa. Entonces, fueron a la casa, las encontraron y murieron. ¿Qué habían hecho con los restos? Dejarlos en el último rincón del convento, allá tal, al fondo de un pasillo donde había una puerta, pusieron un armario para que vieran que allí se acababa todo, el pasillo y ya está. Pero el convento se destruyó primero por los tanques alemanes y luego por los tanques rusos, porque un bando y otro bando estrenaron rompiendo tapias y destruyéndolo todo. Hay imágenes, curiosamente hay imágenes. Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Pasados años, en el año 1990, 91, pues empezamos que había que encontrar los restos, que había que buscar los restos. ¿Qué había ocurrido? Después de la guerra
Si el convento era toda esta mesa, se había cortado por aquí y eso quedó de campo. Pero ahí precisamente, en ese rincón opuesto a la iglesia, es donde estaban, y allí se hicieron excavaciones y allí apareció el Cristo este, que está el rosario, que los restauradores dijeron que se trataba de un rosario de principios del siglo XVII, 1614, que es cuando le ponen ese rosario con el arca de plata, fabricado en Salamanca, por el estilo de la cadeneta de Salamanca. Bueno, entonces esto es la historia de los restos, y ahí apareció pues el cráneo machacado, y vértebras, en fin. Se hizo un estudio, por supuesto, claro, vinieron de los jueces del Obispado de Madrid, juntamente con, porque todavía no éramos diócesis, juntamente con los expertos, para decir que se trataba efectivamente de huesos de una mujer, y de una mujer de unos 50 años, y de una mujer que había sufrido unas artrosis tremendas. Eso estaba clarísimo, que era Juana, claro. Bueno, eso sobre los restos. ¿Los confesores? Confesores solo tenemos memoria de uno. Por ahí, Pedro de Santiago. Fray Pedro de Santiago. De él habla. Le enterraron en lo que es actualmente la cripta, abajo, porque todavía no estaba hecha la iglesia tan alta como la tenemos. Eso hay que verlo allí y explicarlo para entender. Entonces, allí, hace unos años, cuando se descubrió toda esa zona de la cripta, para los que las conozcáis y los que no ya tendréis oportunidad de verlo, pues allí se hizo excavación y se encontró, como decían los viejos escritos, que junto a 3 ladrillitos así puestos, no sé cómo, allí estaba el Pedro de Santiago, y allí se encontró el esqueleto entero y se rescató y está puesto en la cripta. Pedro de Santiago, pero no hay más. No sé qué influencia grande o cuenta, pero parece ser que le tenía en gran veneración. Y un confesor, o sea, en este, me imagino que el confesor da testimonio, qué es lo que puede contar y qué es lo que no puede contar de la santidad. No, este murió antes que ella. Y no, el testimonio lo dan sobre todo las monjas y todo el pueblo de alrededor. Hay un montón de testigos y gente de la nobleza, porque allí se educaron niñas de las familias típicas toledano-madrileñas, es decir, con sus apellidos. Y entonces, todas estas, monjas, por tanto, monjas, y luego pues todos esos son los que actúan de testigos. Hay uno, por ejemplo, ya esto para dar el salto a América, porque no he hablado mucho de América. Hay uno de los testigos que en la causa, que luego fue nombrado allá de los ejércitos, por allá y en Chile fundó un fuerte llamado Santa Juana. En la provincia de Concepción hay un fuerte, es una población de 9-10.000 habitantes. Yo no he ido, pero algunos de los amigos de la Santa Juana han ido a verlo, a ver aquello, y allí está el pueblo, que se llama Santa Juana. Es fundado por uno que fue testigo en el proceso de canonización, luego fue general y le puso el nombre de Santa Juana, claro, como le iba a poner él, porque eran de gran devoción. Bueno, yo creo que la última pregunta, sí. Sí. Gracias. Pues quería saber del recorrido que sigue Vida y Fin, la biografía que dicta. Vida y Fin, sí. Sí, porque bueno, lo he leído, es tremendo, muy divertido en algunas partes, pero
pero bueno, conocer un poco la historia del recorrido que tiene el libro, de dónde se conoce, o la publicación más, digamos, la original, dónde está, y luego hay una duda al hilo del tema de la guerra civil. No sé si lo he oído o no, si está buscando el declarar mártires a las monjas de Madrid, que es de Madrid. A las de Cubas. Sí. Gracias. Bueno, a lo primero. Lo primero era Vida y Fin. Vida y Fin lo escribe, según todos los biógrafos, lo escribe Sor María Evangelista, la misma que hace la recopilación del Conorte. Vida y Fin, bueno, es una biografía que nunca llegó a ser publicada como tal. Quedó ahí. Los biógrafos, el padre Daza y el padre Navarro, son los dos grandes biógrafos de finales del siglo XVI y principio del XVII, pues son los que sí, bueno, pues se usan de esa primera biografía manuscrita, pero no la publican. Como tal, nunca llegó a ser publicada. Ahora se ha publicado. Estas universitarias que están haciendo un trabajo sobre lo que ellas llaman santas vivas. Si ponéis santas vivas en el pues ya os sale por ahí todo lo que están haciendo, y entre ellas han recogido un poco, estudiando también todo su lenguaje, etcétera, etcétera. La biografía está ahí. Y bueno, y luego en el convento al final, precipitadamente, alguien también la pusieron, publicaron hace unos años. Yo creo que merecía una mejor publicación que la que se hizo hace unos años, pero bueno, yo en ese momento no estaba por allí. Entonces, la biografía esta se presentó también juntamente con el Conorte y con el Sermón a Roma, pero la biografía que se presentó era una cosa pequeñita, es decir, vamos, quiero decir que si el otro era de doble folio, un manuscrito así bien grandote, eso era una cosa pequeña. Las cosas pequeñas se conservan peor. Entonces, por otra parte, lo que se llevó a Roma era una copia. En Roma no la consideraron que era nada original. Esa sí que la desecharon el primer día. Fuera. Y entonces, al desecharla, pues desapareció, se quedaría por Roma en los conventos franciscanos o volvería al convento. Pero en el convento, en la guerra, terminó todo. Los franceses, y en la guerra terminó todo. No quedó un mal documento. Lo único que se ha conservado, el único manuscrito, es el de las apariciones. Eso sí que es un milagro. Alguien de Getafe, no sé de cómo ni por dónde, o las monjas se lo dieron, o él se lo llevó, pero lo tenían en Getafe, y ya en los años 70 fueron al convento diciendo que tenemos el libro de los aparecimientos. Entonces, ese se conserva, pero de lo demás, todo es la biografía de la Vida y Fin y otras cosas, pues en el convento sin duda que habría, pero todo se perdió. Todo se perdió. Y la otra cuestión era las mártires. La madre Mercedes, que es la que tenía 20 y tantos años cuando la guerra, y que fue la que después de la guerra, pues como malamente pudo, se vinieron 5 o 6 a Cubas, se ganaron la comida lavando la ropa de estos o de los otros, y así, bueno, muy pobremente, hasta que decidieron Regiones Devastadas levantar eso. ¿Por qué intervino Regiones Devastadas? Bueno, en Regiones Devastadas intervenía en pueblos que habían sido destrozados, o monumentos o conventos, como en este caso,
pero la condición que ponían era que tenía que estar en lugar poblado, y esto está en medio campo, y era una pura ruina. Entonces, parece que en Regiones de Bastardas no estaban por la labor. Pero intervino don José María García La Higuera. ¿Os suena? Sí. Bueno, pues está en proceso de canonización, fue obispo auxiliar de Madrid, luego de Valencia, arzobispo de Valencia, bueno, y fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Bueno, pues don José María García La Higuera era vicario de religiosas en Madrid y intervino en Regiones devastadas para que, bueno, por aquello de las apariciones y por aquello de la Santa Juana, pues que había que... Bueno, Regiones devastadas se gastó poco de cemento y no limpió mucho escombro, sino que lo plantó todo encima y ya está. De hecho, estamos excavando y seguimos excavando y encontraríamos otro plano, hay otro plano debajo, parte de lo cual hace 2 años se ha vuelto a descubrir otra zona. Podríamos seguir descubriendo toda una planta baja por debajo de lo actual. Bueno, malamente en los años 90, en el 95, ya se terminó de restaurar el templo entero. En tiempos de don Francisco José, el primer obispo nuestro. Y bueno, pues este ha sido proceso. Ha sido un levantar muros, buscar papeles y poner ahí algo que estaba absolutamente destrozado, perdido y sin posibilidades de nada. Pero bueno, gracias a que los procesos históricos y otras épocas escribieron y dejaron escrito, pues hemos podido rehacer toda la historia ahí. Bueno, ya está. Ya. A ver, tenemos...